Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Estamos en un nuevo programa de En la Escuela que hace ya el número 33. Estamos en Eñe Radio, la emisora de Villarrubia, y son las 11 de la mañana del día 12 de octubre. En directo en el 107.9 y después nos podéis escuchar en el podcast de Eñe TV o iVox. En el programa de hoy vamos a salirnos un poco del guión que hasta ahora estábamos siguiendo últimamente con personas que nos contaban su escuela y su vida, puesto que vamos a aprovechar que una persona de Villarrubia presenta en los próximos días, concretamente el día 21 de octubre, un libro en la Biblioteca Municipal, y con esta persona, con este escritor, es con quien vamos a charlar. Será la primera entrega de una serie dedicada a conversando con nuestros escritores y nuestras escritoras, es decir, esas personas de Villarrubia que han publicado libros en los últimos años. Ojalá y esta lista se vea incrementada de forma considerable en los próximos días. Cierto es que la literatura no corre los mejores tiempos, especialmente con esa competencia que le ha salido con las redes. Y parafraseando lo que decía Gabinete Caligari, son malos tiempos para la lírica. Pero la prueba de que no son tan malos es que Vicente viene de un poco lejos y está aquí con nosotros. Encantado de estar con vosotros y hablar, Ángel Morales Camacho. Y antes de comenzar, un hueco para agradecer el control del sonido y la música a José, y en las redes sociales a Antonio y Paulino, que se encargarán luego de subir los podcasts. La educación, sin duda, es una poderosa arma. Decía Nelson Mandela que la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Cierto es que ahora algunos dirigentes no piensan eso, creen que el mundo se puede cambiar con otras armas que hacen mucho más daño. Pero como decía, hoy tenemos aquí a Vicente y buenos días. Buenos días, Ángel. Y quiero que te presentes tú, que digas por qué estás aquí, por qué has venido a Villarrubia en este día. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Realmente esto es una faceta nueva para mí desde hace poco tiempo, y soy Vicente Rodríguez García Morato, paisano de Villarrubia, nací aquí, hijo, para la gente más antigua, hijo de Lucinio, el hijo mayor de Lucinio, y ahora pues hermano también, que mi hermano se dedica al negocio de confección, de cortinas y demás. Y bueno, mi pueblo ha sido siempre Villarrubia, lo he llevado siempre en el corazón. Y desde muy pequeñito, que me mandaron interno a un colegio, yo cuando venía de vacaciones venía con todo el gusto del mundo aquí a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de nuestro Peñón del Moro, nuestra Cueva Los Lobos y de nuestro Cerro de San Cristóbal, que eran lugares donde los chavales solíamos subir a jugar y a divertirnos libremente. No como ahora, que ahora evidentemente los muchachos no tienen tanta permisividad como teníamos entonces para eso. Tienen mucha libertad por otros sitios, para jugar por las redes. Pero esto no. Y bueno, teníamos nuestra playa particular en el Molinillo o en el Puente de Hierro, donde íbamos a bañarnos con libertad también. Y bueno, los tiempos han cambiado mucho, pero yo sigo teniendo en el corazón a mi pueblo Villarrubia, donde he vivido tantos años y donde me he criado y me he hecho un hombre. Escucha. Hola, Vicente. No sé cómo expresar todos los sentimientos que se me vienen a la cabeza sobre ti, sobre el cariño que te tengo, de lo orgullosa que estoy de cómo has llevado tu vida, de cómo has superado todo con esfuerzo y dedicación, y el entusiasmo que has puesto en todo lo que has hecho. Tus alumnos tienen muy buen recuerdo tuyo y te quieren y valoran. Eso es una satisfacción de todo buen profesor. Ahora que has sacado esta nueva faceta de Hola, escritor, Vicentorro. sabes que cuentas con Parece que fue ayer cuando estábamos en la glorieta jugando. Bueno, seguro que te has sorprendido y no sabías quién te hablaba, ¿no? Bueno, poco a poco me he dado cuenta. Te ha ido situando, ¿no? Sí, a pesar de que el tono de voz cambia mucho con la radio, pero bueno, me he dado cuenta que es mi hermana del alma, a la cual adoro y quiero muchísimo. Pues bien, tu hermana seguramente que íbamos a empezar a hablar por tu infancia y tu juventud. Ya nos has contado un poquito cuáles eran tus recuerdos, tus primeros recuerdos de esos tiempos al aire libre. ¿Qué recuerdas más de la juventud de Villarrubia?
Bueno, vamos a hablar antes de la etapa adulta en la que uno empieza a trabajar, ese tiempo Sí, que teníamos mucho tiempo libre. ¿Y a qué te dedicabas tú, Vicente? Bueno, si apartamos un poco la vida de las bolas aquí en la glorieta y del trompo, que aquello era una maravilla, digo, jugar aquello con la gente, con los jóvenes, con los chavales. Luego ya después me tuve que marchar interno a estudiar porque aquí no se podía en aquella época, y hubo que marcharse fuera. Y cuando venía en vacaciones, pues fui creciendo, fui haciéndome un hombre, mis amigos, mis pandas. Recuerdo como cuando ya salíamos con chicas y nos juntábamos, íbamos por ahí en verano a tomar algo, nos íbamos al Mesón de la Hontanilla, que era muy típico en aquella época. Y bueno, pues tanto tú, Ángel, que eras de una pandilla. De la pandilla que nos juntábamos, ¿verdad? Con Conchi, con Jesús, con Isabel. Bueno, pues éramos felices y éramos gente con unas perspectivas de futuro inciertas, pero con mucha esperanza. Pues muy bien, esa esperanza luego veo que la has mantenido y la sigues manteniendo, ¿no? Entonces, Vicente, vamos a conversar ya sobre el objetivo de este programa, que no es otro que esa próxima presentación de tu segunda novela. Es decir, estamos ya en tu faceta de escritor, tener 2 publicaciones es algo importante. Siempre hay una motivación para hacer algo, y en la misma medida que hay justificaciones para no hacer nada, ¿no? Uno siempre encuentra razones para no hacer y motivos para hacer. Vemos que tú sigues haciendo. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo y por qué empezaste a escribir, a plantearte esto de escribir una novela? Pues la verdad es que fue en la primavera del año 2020, cuando se produce el confinamiento por la pandemia, cuando un objetivo que he tenido yo siempre desde hace muchísimos años, como era escribir un libro, en aquel momento dije, ¿qué voy a hacer yo en mi casa tantas horas, tanto tiempo? ¿Qué puedo hacer? Y evidentemente la idea estuvo clara, voy a escribir un libro. Y bueno, pues escribir una novela es algo que siempre he tenido ahí, y aquello me ofreció la oportunidad de realizarlo y me puse en ello con mucho gusto y mucho interés. La pandemia te vino bien. Sí, en ese aspecto. La sacaste algo positivo es de que aquello. mira, y además en 5 meses salió mi primer libro. O sea, fue una cosa. Claro, tuvimos tantas horas y tanto tiempo para dedicarle. Para dedicarle a casa. Bueno, había quien hacía muchas más cosas o quien no hacía nada, ¿no? Como decimos siempre, se puede hacer o no hacer. Hola, Vicentorro. Parece que fue ayer cuando estábamos en la glorieta jugando a las bolas, al trompo, al rescatado y a la pídola. Y mira tú, pasan 2 días y te entretienes con tu tenis y con tu baloncesto. Y te jubilas. Y te haces actor. Y escritor, oye, y con 2 libros. Nada, que eres un espíritu muy inquieto y muy libre. Por cierto, a los escuchantes les digo, comprar sus libros, que son muy entretenidos, muy amenos, con un lenguaje sencillo. Bueno, también habrás reconocido esa voz, ¿no? Claro. Por lo de Vicentorro y porque es fácil, ¿no?, de identificar a Antonio. Mi hermano pequeño, que en aquella época en la que él relata con su comentario, pues yo era su protector. Era mi hermano pequeño y que nadie lo tocara, porque vamos, yo no era mala persona, pero pelear me gustaba mucho. Y te iban las peleas, ¿no? Por cualquier cosa había pelea. Era otra época y, bueno, muy feliz y muy libre. Antonio, sí, llevarás pocos años con él, lógicamente, y siempre al hermano pues se le protegía en la medida que se le podía, y él pues recurriría a ti. Muy bien. Sin duda, los años de escuela y de bachillerato, entonces dices que estuviste interno, ¿recuerdas de tus tiempos de colegio, de escuela o de bachillerato, si te han ayudado a la hora de eso que ahora hiciste en la primavera del 2020 a escribir? ¿Algo te sonaba de aquellos momentos o no? Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado escribir. E incluso en las clases he tenido mucha facilidad para redactar historias, pensamientos, sentimientos, y he tenido mucha facilidad para eso. De hecho, bueno, llevo muchísimo tiempo dedicado al deporte y yo mismo muchas veces he escrito las crónicas deportivas de los partidos que habíamos jugado, tanto en Albacete, donde he estado últimamente, como también en Socuéllamos.
Y siempre me ha gustado, es una cosa que he sentido de lleno y que he tenido facilidad para hacerlo. Debido a ese gusto por las letras y por escribir, que yo hice el bachillerato de letras. Cuando tuve que elegir entre ciencias y letras, elegí letras porque me gustaba mucho más. Y bueno, pues muchos libros los leí porque me gustaba leer, desde muy pequeñito, siempre he tenido una novela leyendo, pero también los libros y las obras de literatura con los cuales luego hacíamos comentarios de texto, que me suponían también una formación importante en la literatura. Sí, aparte de eso, lógicamente leer siempre nos va a aproximar a escribir. Siempre hay personas o hay escritores o escritoras que nos pueden marcar a la hora de tomar decisiones. En este caso, para escribir un libro, tú dices que te surgió en la primavera, pero seguramente tendrá algún referente, algún escritor, alguna escritora que te inspire a la hora de ponerte a escribir, ¿o no? Bueno, pues yo desde muy joven he leído todo tipo de literatura, histórica, costumbrista, negra, didáctica, y no he tenido un referente de un autor así concreto. Sí es cierto que últimamente me ha gustado mucho porque su manera de escribir es uno de mis objetivos. Es decir, él escribe de una manera fácil y sencilla a pesar de escribir novela histórica. Me estoy refiriendo a Santiago Posteguillo, que es un escritor al cual yo admiro y del que he aprendido bastante. Yo también suelo escribir de una manera sencilla, que se entienda fácil, que se lea bien y que no tenga dificultades la gente para entenderlo. Todo ha influido en que yo tenga ese gusto por la literatura y tal. Más que un escritor concreto, es decir, todo eso que comentaba antes. Es el bagaje de haber leído mucho y haber estado escribiendo. Sí. Y a los oyentes, a las oyentes, le he hablado de Santiago Posteguillo. ¿Algún escritor, alguna escritora le recomendaría así en la línea de ser algo sencillo para que puedan leer, que no es un hábito que se lleve demasiado? Bueno, aparte de este escritor maravilloso para mí, pues no quiero limitar a los lectores a que se definen, ni a mí tampoco, por un escritor u otro. Más vale que aconsejarles que lean de todo. Y una vez que ellos hayan leído varios escritores de varios tipos, elijan, analicen y elijan si quieren repetir con uno o con otro. Pero limitarse a un escritor concreto, yo creo que todos son dignos de ser leídos y su trabajo merece el respeto de todos. Muy bien, ya hemos hablado algo de leer, vamos a hablar que es evidente que cuando nos enfrentamos a un folio en blanco, ya sea para escribir, como decías tú, una crónica deportiva, a preparar una sesión de colegio o a escribir una novela, surgen ideas, múltiples ideas que de una forma o de otra hay que ir canalizando y casi siempre hay un tema que es el que nos va centrando la atención. Vicente, cuando te pones a escribir, ¿hay algún tema favorito que te incline por ahí? Cuando inició esta faceta de mi vida, pues realmente yo lo que sí me planteé es que la historia fuera atractiva. Y para base de ello me metí en mi vida. Y cogí temas que a mí me habían llenado mucho y que yo tenía conocimiento perfecto de ellos, como era el deporte, el negocio textil de mi familia. Y en el primer libro esto está muy de fondo, pero bueno, luego hay una historia ficticia donde todo se sale un poco de la realidad que yo había vivido, pero sí que tuve como base este tema. En cuanto al el segundo libro, que es el que haré la presentación el viernes que viene, surgió por la corriente entre la gente joven, y no menos joven también, de llamarle fascista y dictador a cualquier persona, sea quien sea. Y yo pensaba, digo, bueno, es que esta gente no ha vivido la dictadura, me refería a los mayores. Ha vivido la dictadura, tienen que saber perfectamente cómo se vivía entonces. Nada que ver con lo que ahora tenemos. No se le puede decir fascista a una persona porque piense diferente a ti. Y eso ha existido. Y eso me inspiró y me llevó a pensar en escribir una obra en la que se tocara este tema. Luego ha habido otros muchos temas dentro de este segundo libro, Camila Guidú, Un espíritu libre, pero comparar lo que es una dictadura con lo que es la libertad está presente en el libro, incluso todos los problemas que pueden derivar de ello.
Sí, un poco yo entiendo que la historia se sitúa por ahí, por los primeros años de la transición y luego poco a poco, pues la lucha que hubo, social, política, de todo tipo, el arte a lo mejor como reflejo de hecho, las inquietudes de algunas personas que se salían siempre iban por la tangente y que lógicamente han sido las que han ayudado mucho a que este país pues tenga más libertades. Bueno, pues aquí va el saludo del chiquitín, como tú dices. Yo qué voy a decirte, mi hermano, pues que lo más grande es lo buenísima persona que es todo corazón, y que siempre se ha caracterizado por ser un espíritu libre, como la protagonista de su novela, Camila Guirú, de su segunda novela. Siempre ha sido una persona muy activa, muy exigente en sus aficiones, muy competitivo en las actividades deportivas que ha realizado. Y luego pues ha sido siempre y es súper cercano y cordial, tanto lo ha sido en su profesión como es con la gente. Y buena cuenta de ello es que cada 2x3 me cruzo con gente, exalumnos suyos, que me paran pues para preguntarme cómo te va la vida, qué haces y tal. Y siempre me hablan con muchísimo cariño y con mucho respeto y mucha admiración por ti. Y ahora que eres dueño de tu tiempo, pues fíjate, lo estás dedicando a unas aficiones que la verdad que nos ha sorprendido a todos, pero que no dejas de explotar esas cualidades que siempre te han caracterizado. Mucha pasión, como siempre, en todo lo que haces. Estamos muy orgullosos de ti, Vicentorro. Ya sabes que te queremos mucho. Un fuerte abrazo. Bueno, te faltaba un hermano y también, como ves, te ha querido decir algo, ¿no? Muy emocionante, la verdad es que me está costando sujetarme porque, en fin, los quiero muchísimo, son mi familia, mi vida, y Lucy concretamente es el pequeño. Yo tenía 10 años cuando él nació y ha sido el muñeco de todos. Y bueno, lo queremos mucho a él y yo quiero mucho a mi hermana y a mi hermano Antonio, a todos los quiero muchísimo. Se nota que hay afecto en las relaciones solo con escucharlo, de hablar y con verte a ti, porque lógicamente cuando escuchas a personas que te quieren, pues es inevitable emocionarse y no pasa nada, Vicente. Yo creo que las emociones son uno de los grandes valores que tenemos las personas, el ser capaz de emocionarnos en positivo, en negativo, pero sobre todo que nos salga, que no pasa nada. Sí, cierto. Bueno, ya nos has dicho un poco cuál fue la guía de tu primera y tu segunda novela. ¿Qué es lo que te inspira a poner, cuando quieres ponerte a escribir? Siempre hablan los poetas, sobre todo hablan mucho de las musas, ¿no? ¿A ti te llegan también las musas o en la novela las musas están más ausentes? Yo creo que lo importante, antes que nada, es tener muy claro lo que uno quiere transmitir. En el primer libro lo tuve claro, tenía que ser algo sobre aspectos de mi vida, de mi experiencia, y en este segundo ya he dicho antes lo que me motivó a lanzarme a escribir este libro. Después, pues lógicamente todo se completa con aspectos y circunstancias que hagan atractiva la obra, no solamente al que la escribe, sino también al que la lee. Claro. Pero el que la escribe, desde luego, tiene que tener muy claro y tiene que ser muy amante de lo que está escribiendo y escribirlo con mucha pasión. Si uno escribe con pasión, el lector seguramente lo leerá también con pasión. Sí, es seguro. Bien, como vemos, un escritor se va definiendo a través de los libros, a través de lo que son sus creaciones. Dices tú que hay que ponerle pasión, hay que creértelo y hay que quererlo, porque si no quieres lo que estás produciendo, lógicamente quien lo leamos luego difícilmente se va a transmitir eso, salvo que bueno, hagas muchos artificios y cuentes, que hay quien cuenta muy bien aunque no sienta nada. Bien, tus publicaciones hasta ahora, que ya no las has avanzado, ahora es el momento que nos digas un poquito más. ¿Tu primera obra cuál fue? Bueno, la primera obra fue Esperanza entre sombras, la historia de dos personajes, masculino y femenino, que tienen que enfrentarse a una serie de problemas, a los que yo le llamo sombras, con esperanza y con trabajo y con lucha por parte de los dos. No voy a decir más porque... No digas más, pero decías que en esa novela te inspiró mucho tu propia vida, sí, ¿no? Tienes rasgos autobiográficos. Sí, porque el personaje masculino de la obra ha hecho unas actividades que yo he vivido muchísimo, como ha sido el deporte, concretamente el baloncesto, tanto de jugador como de entrenador. Carlos Alberís, que es el protagonista, hace las dos facetas, y luego se dedica a una cosa que yo no me dediqué, pero lo he vivido muy de cerca, como es el negocio textil.
tanto en confección como en ropa, en creación de hogar, en fin, como he vivido yo en mi casa con mi padre y con mi hermano. Y a partir de ahí, pues la historia de los dos tienen que superar una serie de problemas, convergen a lo largo del libro y desde ahí, pues ya no voy a decir más. No digas más, ya todavía deja la incertidumbre para quien lo quiera leer. Luego te pusiste con el espíritu libre de Camila. De Camila. Sí, ya he dicho lo que me motivó a empezar este libro. Relatar cómo una persona, artista, que pretende ser libre para crear su obra, se enfrenta en una época en que había censura, en que te coartaban muchísimo, en que no podías hacer todo lo que tú querías, y otra época en la que aparece la democracia y entonces ya sí puede uno liberarse y expresarse libremente. Entonces yo quería que la gente que no tenía conocimiento de esto y que habla sin saber, sin conocer lo que es una dictadura, entienda un poquito la diferencia de las dos cosas. Luego ya el libro deriva y va en la historia de la protagonista. Y que tiene que luchar primero contra su padre, ¿no? Sí, ¿Cuántas veces, no? El padre como autoridad ahí intransigente, que luego muchas veces al final es una historia muy bonita la que tiene con el padre, no vamos a decir cuál es, pero es verdad que el padre pues se da cuenta de que a lo mejor no estaba tan acertado, que muchas veces... El padre la estaba educando y no quería sacar a relucir cosas que él estaba haciendo, pero que no quería demostrárselas a su hija en ese momento. Claro. Bueno, pues una bonita historia que ya no vamos a decir más de ella. Y antes te hablaba de eso, de la página en blanco. O sea, cuando te levantas o cuando te vas a poner a escribir, eso es un reto para cualquier escritor. En ese momento, ¿qué recomiendas tú para quien tenga ganas de ponerse a escribir algo? No digo a escribir una novela, porque eso ya quizás es un proyecto muy ambicioso, pero ¿qué recomiendas? Realmente, una cosa que yo no hice, quizás debía haber hecho. Yo tengo que confesar que he aprendido muchísimo editando mi primer libro. He aprendido muchísimo porque la editorial, que era Círculo Rojo, a la hora de corregir, a la hora de maquetar, a la hora de tal, me han hecho de aprender a mí montones de cosas que ni yo sabía o las tenía en el olvido. Entonces recomiendo a la gente que empieza, hay muchas posibilidades hoy día de formarte, de mejorar tus conocimientos y tu manera de escribir, tanto online como presencialmente. Mejorar un poquito tu estilo, tu manera de escribir, es siempre interesante. Y a partir de aquí, bueno, pues cada uno lo que tiene que hacer es ser honesto con su idea, plantearla en la obra que está haciendo, sin tapujos, sin problemas, sin frenos, y escribir claramente lo que uno sienta. Bien, vamos a seguir, Vicente. Te planteas escribir un libro y, lógicamente, pues hay que dedicarle un tiempo. Cuando te lo planteas, ¿tienes una dedicación diaria en un horario concreto o semanal, o es un poco cuando tienes ganas? Porque tu experiencia ya en 2 libros, pues cuéntanos cuál ha sido. Bueno, realmente tiene que ser que tenga ganas. No te puedes poner a escribir por la mañana, te levantas, o por la tarde o cuando sea, y dices, voy a escribir. No, tienes que tener lo que hemos comentado antes, un poco de inspiración. Pero aparte de eso, en el caso de mis 2 novelas, son muy dispares las dos, porque si me voy a Esperanza entre sombras, era la pandemia, yo me levantaba por la mañana y en cuanto me inspiraba un poquito, a escribir. Y empleé muchísimas horas al día, muchísimas horas. De hecho, tardé muy poco en escribir en el tiempo de este libro, tardé unos 5 meses. Pero cuando ya empezó el segundo, pues lógicamente los quehaceres fuera de casa se incrementan y entonces ya no tiene uno tanto tiempo. Entonces, las horas diarias para escribir mi segunda novela no tiene nada que ver con mi primera novela. Son muchas menos, no todos los días podía escribir, dependía de las cosas que tuviera que hacer fuera de casa, pero fue saliendo. Y en año y medio aproximadamente, 16, 18 meses, salió esta segunda novela. Sí, no es que vamos, las personas que solo se dedican a escribir, que es su única profesión durante muchos años. El otro día hablaba Julia Navarro, que vino aquí a una presentación, de que ella sí que dedicaba un horario, porque lógicamente es como su profesión. Claro, entonces decía que tenía que tener esa disciplina de ponerse con un horario a escribir todos los días. No es el caso de una persona que es aficionada a escribir, que bueno, claro, que es otro mundo, ¿no?
Hola tío, ¿qué tal? Estas palabras van dedicadas a ti, por lo especial que eres para mí. Henry Ford decía, cualquier persona que sigue aprendiendo, sigue siendo joven. Siempre he considerado que cuando una persona se jubila, quiere decir que se aproxima a la última fase de su vida, y lo hace para disfrutar de ella, de su libertad, de viajar, de complacerse de sus aficiones, o de simplemente recrearse de no hacer nada o hacerlo todo, porque ya no hay limitaciones de tiempo. Pero nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar en que nos hacemos mayores y dejamos de cumplir metas. Y ahí está tu ejemplo, tío. Nos has dado una lección a todos. Más allá de tu manifiesta vocación, que siempre te ha identificado en el deporte y en la docencia, descubriste una de las aficiones más ligadas a tu trabajo, ser escritor. Gran sorpresa fortuita e impensada fue para todos nosotros, tu familia, pero a la vez enorme orgullo el que sentimos por ti, que desde tu propia voluntad cumpliste nuevos sueños. En esto me recuerdas a la protagonista de tu historia, Camila Guidú, espíritu libre en sus decisiones. Desde el cariño y la admiración que te tengo de siempre, por ser mi mayor ejemplo en mi profesión como maestra, te deseo lo mejor en cada uno de los anhelos que desees cumplir, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Me despido con un abrazo enorme y enlazando mis palabras con la curiosidad de saber cuál fue la motivación personal que te impulsó a escribir tu primera y tu segunda novela. Bueno, estas palabras de Ana, creo que, aunque ya lo has comentado, se merece por lo menos que le hagas una pequeña reflexión. No pasa nada. Desde esa emoción, Vicente, que sientes, porque se ve que te quiere y te admira y que ha sido mucho para Ana. Venga. Mi sobrina Ana, que bueno, siempre hemos tenido una relación un poco especial, ella y yo. Siempre se ha dicho en familia que parecía hija mía, más que sobrina, por todo lo que se parecía a mí, por muchas cosas de sus aficiones, de su manera de entender la vida, de su manera de reaccionar ante ciertas cosas. Siempre han dicho que se ha parecido mucho a mí. Y bueno, ha sido un cariño oírla y una maravilla. Como ves, le han gustado tus novelas, o sea que... Sí. Aparte del cariño familiar, pues lógicamente demuestra que se lo ha leído y se lo ha leído con ganas, ¿no? Nos dice una cosa importante, eso de no dejar de aprender, no dejar de soñar. Sí. Eso no tiene edad, el aprender. Ha dicho palabras muy bonitas y realmente todo el mundo sabe que mi vida ha sido el deporte y la docencia, pero que yo siempre he tenido, como he dicho al principio de esta entrevista, siempre he tenido en la cabeza la idea de escribir un libro. Siempre lo he tenido, me ha gustado mucho escribir y no he podido dedicarme porque todo mi tiempo de ocio lo ha ocupado el deporte. Y han sido muchas horas, muchos entrenamientos, muchos partidos, tanto de jugador como luego de entrenador. Y claro, lógicamente no he tenido tiempo para más. Pero sí que lo tenía en la cabeza y de hecho en cuanto he podido, ¡pum! Solo te faltaba eso, pondrías algún árbol y tuviste hijos y algún árbol que habrás puesto bueno, también, ¿no? En tu vida. Completamente recién llegado a Socuéllamos hace ya muchísimos años, plantamos un montón de árboles, todos los chicos de octavo de GB en aquella época, en un lugar donde se iba a hacer una plaza de toros después, y allí fuimos todos los colegios a plantar árboles y plantamos bastantes, por cierto. O sea que fíjate, dejaste por ahí la semilla de la naturaleza, ¿no? Y luego, lógicamente, pues nos ha dicho Ana una cosa importante, envejecer es cumplir años, pero nada más que otra cosa. Yo creo que es día a día, como dice el Cholo, que hay que vivir esto día a día porque nunca sabe uno qué le va a pasar mañana, y desde luego es importante, ella decía cumplir metas, yo creo que lo más importante es tener metas, ¿no? Tener objetivos que te hagan ilusionarte cada día que te levantas, ¿no? Tener objetivos, sobre todo, no estar parado. Yo desde el momento en que me jubilo, mi cabeza me decía, no estés quieto, no te quedes en casa, no te metas a leer libros en una mesa camilla o veas la televisión, haz cosas, muévete. Y eso hice. Y Albacete, que es donde me fui a vivir después de jubilarme, pues tiene mucho abanico para hacer cosas y allí soy feliz en este aspecto y puedo hacer bastantes cosas. Te ofrece lo que tú buscas y de alguna forma te ves realizado. Vamos a hablar un poquito ahora de literatura. Vicente, ¿alguna vez te gusta más expresarte en poesía o en prosa?
Si es que en alguna ocasión ha hecho poesía. Sí, evidentemente mis 2 libros están escritos en prosa, son 2 novelas. Lógicamente, la lectura, la mayoría de las obras que yo he leído han sido novelas, pero la poesía siempre me ha gustado. De hecho, yo ahora ya hace mucho tiempo que no, pero cuando era joven siempre tenía poesías que yo escribía y me gustaba, aunque fuera para leérmelas para mí mismo o dedicadas a alguna persona concreta. Pero no me prodigaba en publicarla ni enseñársela a la gente, era una cosa como muy personal. Expresabas ahí tus sentimientos y ahí se quedaba, lo veías de vez en cuando y ya está, al recuerdo. Y has leído más prosa que poesía, me imagino, ¿no? Sí, evidentemente, aunque realmente hay que considerar que la poesía está muy en boga. Está habiendo ahora muchos certámenes poéticos, muchos concursos, y está habiendo gente joven que se está dedicando a escribir poesía. Esto, lógicamente, es algo incipiente, pero supongo yo que irá creciendo, porque hay mucha gente joven que yo conozco que han publicado libros de poemas. Entonces, eso es bonito, muy bonito. Sí, bueno, es que ahora yo creo que se ha facilitado mucho la publicación de libros, ¿no? El hecho de que hasta hace unos años era prácticamente un sueño pensar en autoeditar un libro, era muy difícil, muy complicado, ¿no? Ahora hay muchas editoriales, como es la mía, concretamente, que es Círculo Rojo, que te facilitan mucho el hecho de editar y publicar un libro. Y a nivel económico también lo han hecho más accesible, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar, tu última novela, Camila Guidú, Un espíritu libre. Yo digo que es la historia de una mujer pintora que vive un mundo de aventuras, casi siempre con una pareja, hombre, en este caso, al lado. Yo te quiero preguntar cómo la podemos encuadrar. ¿Como una historia en busca de un ideal artístico, social y político? ¿Como una historia de relaciones sexuales o como una historia de relaciones amorosas? Bueno, es lo único que te voy a preguntar sobre la novela, para que te explayes. Bueno, en cuanto al amor, tanto en mi primera como en mi segunda novela, yo soy muy, muy explícito. Lo explico tal como yo entiendo que debe ser una manera discreta y sencilla, pero clara. El amor es claro y muchos escritores opinan como yo. Otros, sin embargo, se guardan, se retienen un poco. Yo he tratado de expresar libremente algunas escenas amorosas en cada libro, pero de una manera sencilla, no pornográfica, no explayándome de una manera exagerada, sino simplemente real. Y mucha gente, incluso mayor que yo tenía miedo de que les pareciera una cosa, una exageración, pues han opinado que es la vida misma y que como tal hay que expresarla. Y esa ha sido mi idea. En cuanto a... Pero Camila le condiciona mucho su espíritu artístico, su lucha social en determinados momentos y su lucha política. Es una persona como muy preocupada por todo eso que le condiciona, yo creo, y que a veces, por supuesto, no es una trepa, como se dice. Si hubiera sido una trepa, es evidente que es la antítesis de lo que es una persona trepadora. Tiene ocasiones para llegar a cargos importantes y los desprecia. De hecho, cuando progresa mucho en su pintura y en la creación de cosas que no vamos a comentar mucho aquí, ella aparta un poco, en cierto modo, ese mundo de trepa que tú has comentado. Claro. Se aparta de ahí porque su interés era más ético que otra cosa a la hora de elegir. Y entonces no vamos a comentar nada. No, que por eso precisamente yo creo que demuestra que es un espíritu libre. O sea, hasta lo que podía suponer, que muchas personas sabemos que eso de progresar en el sentido de subir como de categoría, para ella pues no es un valor, ¿no? Efectivamente, hasta en eso ella quiso ser libre. Claro. Bueno, un poquito de música. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? We got
Estamos llegando ya a las últimas preguntas de este programa, Vicente, y hemos hablado de poesía, hemos hablado de prosa, nos queda hablar un poquito de teatro. ¿Qué opinas tú del teatro, del género dramático como muestra literaria? Si el teatro como lectura merece la pena o no. Bueno, la verdad es que el teatro lo que merece la pena es ir al teatro y verlo en directo. Es una maravilla. Yo he conocido este mundo ahora más de cerca en los últimos 5 o 6 años, 7, y me ha entusiasmado. De verdad que es un gusanillo que se te mete y que, bueno, nosotros que hemos sido profesores y hemos estado hablando delante de gente muchísimos años, pues no hemos encontrado esa dificultad que encuentra otra gente a la hora de subirse al escenario, pero una vez allí y experimentado representar una obra, es como una droga, como un mono que ya no puedes quitarte de encima. Y he disfrutado mucho. Por ello no descarto escribir alguna vez una obra de teatro. ¿Que te planteas escribir alguna obra Sí. de teatro? Es posible que lo haga, porque me encantaría. Y la verdad es que el teatro me satisface mucho, mucho, mucho. Tanto hacerlo como escribirlo. Como Entonces, verlo. El otro día estuve yo viendo Las criadas de Jean Genet en Almagro y la verdad es que es impresionante cuando ves a personas que expresan lo que sienten de esa manera tan profunda, ¿no? Sí. Hay una dificultad ahora que no sé si lo habéis encontrado con el teatro y es que no se escriben obras de teatro, se escriben guiones para que los representen determinadas compañías, con lo cual entrar en teatro contemporáneo es muy complicado para los grupos, por lo menos aquí que somos grupos aficionados. No encontramos obras, puedes ir a obras del siglo XX para atrás y encuentras, pero ahora casi todo lo que se pone, lo que está en cartelera, muy poco está editado. Por eso te decía, porque es que no es rentable, se conoce lo de escribir teatro. La verdad es que como no se lee el teatro, claro, solamente se usa para ser representado un grupo, una escuela, un taller de teatro, pues entonces lógicamente tiene poca salida. Ese es el problema. Entonces la gente escribe una novela y se la compra mucha gente. Claro. Pero una obra de teatro no sería... Por eso los autores de teatro ahora lo que están haciendo es como trabajar por encargo. Claro, o sea, claro. Una compañía o un actor, una actriz quiere representar algo y los busca. Por supuesto, tenemos mucho bagaje en lo clásico, pero ahora mismo es un hándicap para poder representar... Yo confieso realmente que estoy en 2 talleres de teatro allí donde vivo ahora, que es en Albacete. Uno es teatro de investigación, donde hacemos obras muy, digamos, más modernas, más cambiadas, más modificadas y pues con cosas un poquito más que llamen la atención como innovadoras. Y luego, por otro lado, el teatro clásico, que a mí me encanta. ¿Qué es lo que tenéis ahora mismo, o lo que estás interpretando? Cuéntanos un poquito tu bagaje teatral, Vicente. Bueno, ahora estamos haciendo una obra en el taller de investigación que vamos a representar diciembre o enero, sobre Carmen Conde. Son cosas sobre Carmen Conde. Textos dramáticos, poesía, textos sobre la guerra que ella vivió de cerca y sobre eso creamos nosotros una obra con el director y la representaremos. Por otro lado, a final de mes, en un pueblo que se llama Casas Ibáñez y en el mismo Albacete, vamos a representar el Tenorio, don Juan Tenorio de Zorrilla. Un clásico. Y bueno, esa la llevamos haciendo ya 5 años, las habremos representado ya la obra de Zorrilla sobre 10 veces. Hay en cada papel 2 actores que nos vamos turnando. Y ahora tenemos estas 2, haremos cada uno de nosotros. Y yo represento a don Gonzalo Udillo, el comendador, padre de doña Inés, que muere a manos de don Juan. Y luego se le presenta de muerto, que todo el mundo conocerá la obra. Entonces no lo representáis solo la noche del 31 de octubre, que es el día que se suele representar, ¿no? El Tenorio, ¿no? Siempre se ha hecho, pero esta vez ese día está ocupado en Albacete. Oh. Y en Casas Ibáñez iremos el 30. Iremos el día 30. Y en Albacete lo haremos la semana siguiente, no me acuerdo qué días es, pero vamos, el sábado siguiente. Lo haremos en Albacete. Lógicamente soy un grupo aficionado, ¿no? Me imagino que sí, hay alguien profesional en el... No, los únicos profesionales son los directores. Bueno, los directores son profesionales, no es poco. Los 2 directores que tenemos son los profesionales. Nosotros somos aficionados, nos gusta mucho el teatro y, bueno, pues corrigiéndonos ellos y lo que sale de nosotros y demás, las obras van saliendo y estoy encantado. Eso está muy bien.
Pero me imagino que los actores y las actrices serán heterogéneos, ¿no? Todos no seréis jubilados, ¿o sí? Bueno, hay gente joven también. Hay Pues muchos jubilados, hay gente madura que están trabajando, que tienen que adaptarse a la hora de ensayar y todas esas cosas con su trabajo. Y gente joven también, suele haber algunas, menos, pero ¿no? también. Sobre todo en los de iniciación suele haber gente joven. Nosotros que ya llevamos varios años, son gente ya más experta. ¿Un taller de cuánto? ¿10, 15 personas, más o menos? ¿O no? Concretamente en el de clásico estamos este año 18. Y en el de investigación me parece que somos 12, 10 o 12. Está bien. Sí. ¿Y cuándo, qué os reunís? ¿Semanalmente, una vez o más? Bueno, tenemos, en cada taller tengo yo una clase, o son cortas de 1 hora, porque serían 2 a la semana, y otros talleres son más largas, son 2 horas, y es una vez a la semana. Sí, sí. Luego, aparte, en el caso del Tenorio, tenemos que juntarnos horas aparte para ensayar. Para ensayar la En este obra. caso, como lo hemos hecho ya muchas veces, con 2 ensayos o 3 que hagamos, Antes de la representación, antes ¿no? va a ser suficiente. Pues muy bien. La última pregunta que te quería hacer, si en este momento, aunque nos has esbozado ya, que te pica el gusanillo de ponerte con alguna cosa, si tienes alguna obra ya por ahí en mente que nos pudieras anticipar. Bueno, empecé a escribir una que me llama mucho la atención porque a mí siempre he tenido mucho interés en los llamados niños de la guerra, la vida de esos chavales que tuvieron que dejar su casa, sus padres y mandarlos a diversos países, Bélgica, Francia, Londres, México y Rusia. Entonces, concretamente, pues va a ser de un niño que va a Rusia en un barco, a Leningrado concretamente, se llamaba entonces San Petersburgo ahora, y vive su vida allí. Por circunstancias no voy a comentarlas más, No, bueno. pero vive su vida allí y luego pues tiene familia allí. ¿Y bueno, familia aquí o no? No, la familia aquí no voy a No, comentar. todavía no has llegado a la familia de aquí. No, sí, la familia Sí. aquí son los que lo mandan a él, a Rusia. Claro. Ellos se quedan peleando en Claro. la zona del País Vasco en la guerra. Sí, sí. Entonces, cuando esto fue después del bombardeo de Guernica, entonces cuando le entró mucho miedo a muchas familias republicanas de que sus hijos corrieran peligro y los mandaron fuera. Los subieron en barcos, en este caso en Santurce, allí al lado de Bilbao, y los mandaron para Francia y desde allí a otros O países. sea, que te vas a meter de lleno en novela histórica, un poquito. Bueno, realmente siempre hay un poco de historia. El Camil Aguidú también tiene un poco de historia, aunque yo a mis países de mis libros no le llamo España ni le llamo Madrid, sino que le cambio el nombre. Hemos visto eso, que los nombres uno no sabe dónde está. Pues Porque- Ascal, que es el país que vivo en mis 2 novelas, es España. Ya. Lo que pasa es que yo cambio. Sí, uno lo intuye, Málaga por ahí Claro. aparece. Pero... Málaga aparece Malgar, Madaya, Mazjala es Madrid, Ya. que bueno, tiene su inspiración en la mitología vikinga y egipcia, pero luego yo les cambio el nombre para yo escribir sobre esas ciudades lo que a mí me da la gana libremente, sin tenerme que adaptar a las calles de la ciudad como son o como eran entonces y en fin, escribir un poco más Que libremente. hace un sobre- poquito de trabajo de investigación también, ¿no? Sí, en este palabras. libro concretamente más que en el otro, sobre todo a la hora de viajes, de lugares en el extranjero, en China, en India, Japón, en Italia, en Londres, en Leipzig, que incluso también va. En fin, hay que documentarse y escribir sobre eso. Lugares de comer, restaurantes, sitios que tuvieron una importancia para los pintores, como en París, Toulouse-Lautrec y todo donde se No te ha movían. faltado nada, que has visitado esos sitios, algunos te habrás planteado, ¿no? A la hora de... Me lo he planteado, pero todavía no he ido. Todavía sí no. que Internet hoy te ofrece todo tipo de investigación, entonces todo está al alcance de la mano de manera fácil. que te puedes situar ahí. Claro. Bueno, Vicente, pues con esto estamos llegando ya al final. Muchas gracias por tu participación. Ha sido muy agradable, un placer compartir estos minutos y recordar tiempos pasados, que no hace tanto tiempo. Sí. Compartiendo contigo, compartimos amistad, aficiones como el baloncesto, menos el tenis, algún curso escolar incluso en el Que rugby. fuimos blanco, compañeros, sí. claro. Y es el momento de que te despidas del público, de los oyentes y las oyentes, aunque, como decimos, será un hasta pronto, ya que el viernes 21 de octubre estarás en la Biblioteca Pública Municipal para presentar tu última novela, Camil Aguidú. Pues nada, agradecer a los escuchantes
su paciencia para oírme y culminarlos a que el día 21 a las 8 de la tarde en la Biblioteca Francisco Gómez Porro haré la presentación de este libro, Camila Guidú, Un espíritu libre, y comentaré con todos los asistentes cosas sobre el libro, sin hacer mucho spoiler, cosas sobre mi vida, y, en fin, cosas que hemos hablado aquí también, pero ya también un poco más interactivamente con la gente y atenderé a preguntas y a cosas concretas. Pues muy bien, Vicente. Esperemos que, seguro que va a ser un éxito esa presentación, porque hay mucha gente en Villarrubia que te apreciamos y que te queremos y que será un buen momento. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y a vosotros, a los oyentes, no olvidéis sugerir temas, formular preguntas relacionadas con la educación o la cultura, llamando al 641-129-829 o dejando mensaje en el WhatsApp. Una vez más, agradecer la dedicación de José con el sonido, Paulino y Antonio con las redes, y ya nos despedimos hasta el miércoles 19 de octubre, que aunque es un programa en la escuela, el programa lo vamos a dedicar al cáncer de mama, puesto que en breve, concretamente el 23 de octubre, se celebra una marcha solidaria en nuestro pueblo y creemos que es un buen momento para dar la importancia que se merece a este asunto. Y recordad, que lo digo siempre, para que la barbarie no nos vaya inundando, la mejor medicina es la cultura y la educación. Buen ejemplo de ello ha sido el programa de hoy, donde hemos hablado con Vicente, muchos años dedicado a la educación y en la actualidad implicado en la cultura como escritor y como actor de teatro. O sea que está haciendo honor a la frase que teníamos por aquí para el final del programa. Pues muy bien, saludos, salud, paz, mucha paz y abrazos para todos y para todas. Gracias por vuestra escucha.